La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por este tiempo. Es un tiempo hermoso que el Señor nos permite en su gracia y en su misericordia. Es hermoso porque nos permite exponernos ante la gracia del Dios eterno, ante la gracia del Dios Todopoderoso, con el propósito de que cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, podamos ser corregidos, podamos ser instruidos, podamos ser guiados. La palabra del Señor establece que Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arrugas. No hay otra forma de quitar manchas y de quitar arrugas si no es por medio del poder de su Santo Espíritu. Por eso es un tiempo hermoso que el Señor nos permite y doy gracias al Señor por este tiempo. Estamos estudiando acerca de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, la tercera instrucción que se cita en este versículo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, oh Israel? Y es la pregunta que Dios está estableciendo para cada hombre y para cada mujer que hemos venido delante de su presencia. ¿Qué es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros? La palabra dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos. Y la tercera instrucción es que lo ames. Esta es la instrucción en la que nosotros estamos estudiando desde hace 2 semanas atrás. Pero hemos establecido que para amar a Dios es necesario que nosotros aprendamos a amar a Dios. Ninguno de nosotros, sin excepción, ha nacido sabiendo cómo se ama a Dios. Todos, hombres y mujeres, tenemos que aprender a amar a Dios. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos, lo entendamos y sobre todas las cosas que caminemos en ello. Es la tercera instrucción que encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Hemos estado estudiando el tema cómo aprender a amar a Dios. En la enseñanza de la semana pasada estudiamos la primera instrucción que está contenida en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. En Mateo capítulo 16 está escrito: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo aprendemos a amar a Dios? Negándonos a nosotros mismos. En la medida en que el hombre, en la medida en que la mujer que confesamos a Cristo Jesús, nos negamos a nosotros mismos, en esa medida vamos aprendiendo a amar a Dios. Y esto es bien importante. Negarse a sí mismo no solamente es parte de un requerimiento establecido en el Evangelio del Reino de los Cielos para poder caminar por medio de la fe. Es la forma que el Señor ha establecido para que cada uno de nosotros aprendamos a amar al Señor. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar 2 instrucciones más que están contenidas precisamente en las enseñanzas directas de nuestro Señor Jesús. 2 instrucciones que no son complementarias a la primera, sino que son parte de la vida de fe, son parte del ejercicio que cada uno de nosotros desarrollamos para amar al Señor. Algo que quiero enfatizar antes de entrar directamente a la enseñanza de esa noche, algo que quiero enfatizar es: amar a Dios es un aprendizaje. Es un aprendizaje que se desarrolla en la acción, no en la teoría. Ninguno de nosotros puede decidir tan solo amar a Dios si ese acto de decisión no lo lleva al ejercicio, no lo lleva a la práctica. Nadie puede amar a Dios por la teoría. Tenemos que entender que amar a Dios se desarrolla en la acción, en la forma en que cada hombre, en la forma en que cada mujer nos movemos en lo que Dios ha establecido para caminar conforme al Evangelio del Reino de los Cielos.
En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar las dos restantes instrucciones que tienen que ver sobre cómo amar a Dios. Y entramos a la segunda instrucción. ¿Cómo aprender a amar a Dios? Esforzándonos a hacer más allá de lo que nos es requerido. Esforzándose a hacer más allá de lo que nos es impuesto. Esforzándonos a hacer más allá de lo que se requiere, de lo natural, inclusive, óigalo bien, de lo que las leyes mismas exigen de cada uno de nosotros. Esforzándonos a hacer más allá de lo que se nos requiere que nosotros hagamos. Pero no queda solamente allí. Hemos citado la primera parte. Esforzándonos a hacer más allá de lo que se nos requiere con regocijo, con alegría, con gozo, con gratitud. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos porque muchas veces cuando se nos habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer y se nos enfatiza sobre la necesidad de la obediencia, muchos no hemos puesto mayor reparo a esto. Es decir, sí, está bien, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero la diferencia es que muchas veces las hacemos porque hay una imposición de por medio. Muchas veces las hacemos porque se nos ha requerido, porque se nos ha exigido, porque se nos ha demandado. Y dentro de esa demanda, dentro de la persona, no necesariamente hay gozo, no necesariamente hay regocijo. Y esta es la parte que nosotros tenemos que entender. No se trata de hacer por hacer, se trata de hacerlas con gozo, de hacerlas con regocijo, de hacerlas con gozo, de hacerlas con gratitud, de hacerlas con satisfacción. Esta es la parte que establece la diferencia. ¿Qué debemos nosotros de hacer para aprender a amar a Dios? Segunda instrucción es esforzándonos a hacer más allá de lo que se nos espera que nosotros hagamos, aún más allá de lo que nosotros mismos hemos puesto como los límites, pero con regocijo, con gozo, con alegría, con satisfacción. Y esto está establecido, oiga bien esto está establecido desde el Antiguo Testamento. Quiero llevarlo al libro de Génesis. Hay un detalle que muchas veces lo hemos leído, pero no hemos entendido el valor profético de esta palabra. En el libro de Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 21, leemos la siguiente palabra: pero yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Voy a leerlo una vez más, al menos la primera parte. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras y descubrimos que los nombres en el Antiguo Testamento no eran un sustantivo como lo son hoy, sino que eran un adjetivo, y con esto me estoy refiriendo que los nombres tenían un valor. El nombre no solamente identificaba a la persona, sino que el nombre establecía en el significado un valor. Por ejemplo, en el caso de Isaac, ¿por qué Dios le puso por nombre Isaac? Porque Sara, cuando Dios estaba hablando con Abraham, se rió de lo que el Señor estaba hablando con Abraham en torno al nacimiento del hijo. Por lo tanto, Isaac lo que significa es risa.
Isaac lo que significa es risa. El nombre de Isaac lo que significa es risa. Ahora, vamos a leer de nuevo la primera parte y vamos a hacer una sustitución. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac. Quitemos la palabra Isaac y pongamos en su lugar el significado de lo que la palabra significa, risa. Dice, pero yo estableceré mi pacto con risa. Es Dios hablando, es Dios estableciéndole un valor profético acerca de cómo el hombre y cómo la mujer debemos de aprender a amar a Dios, esforzándonos a ir más allá de lo que se nos es requerido. Pero no solamente es hacerlo por hacerlo, sino hacerlo con gozo, hacerlo con gratitud, hacerlo con satisfacción, con risa. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 21, cuando en esta ocasión Sara está hablando, vea lo que dice el versículo 6. Versículo 6 leemos, dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Este es el pacto. Esta es la forma como el hombre, esta es la forma como la mujer aprendemos a amar a Dios, haciendo más allá de lo que se nos es requerido, yendo más allá de lo que se nos es exigido, inclusive yendo más allá de lo que nosotros mismos hemos puesto como los límites, pero con risa, con gozo, con satisfacción, con alegría. Con base en esto, usted ahora puede entender las instrucciones que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, gozaos y alegraos por ser participantes de las aflicciones de Cristo. En Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, el apóstol Pablo en esta ocasión escribe y dice, gozaos. Otra vez os digo, gozaos, regocijaos, alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es la forma con que Dios ha establecido que el hombre debe aprender a amar a Dios. No hay otra forma. No es teoría, porque muchos de nosotros decimos, yo amo a Dios. Él sabe lo que hay en mi corazón. Pero si eso que nosotros decimos no está acompañado de una acción, en realidad lo que hemos dicho se constituye en sencillamente teoría, que no trasciende espiritualmente. Para amar a Dios, que es la demanda que el Señor está presentando en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, tenemos nosotros que ir más allá de lo que se nos requiere, de lo que se espera que nosotros hagamos. Ir más allá, con gozo, con regocijo, con alegría, no con pesar, no con amargura, no con resentimiento, porque miren lo que me están diciendo, miren lo que me están exigiendo, miren la forma como me están tratando. No, porque entonces se echa a perder el propósito y lo único que va a surgir dentro de la persona es una raíz de amargura. Así de que, segunda instrucción que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de cómo aprendemos nosotros a amar a Dios, ir más allá de lo que se nos es exigido, pero con alegría, con gozo, haciendo lo que se nos está pidiendo con gozo, con alegría, con regocijo. Para esto vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y voy a leer los versículos 40, 41 y 42. Jesús propone 4 ejemplos que nos van a ayudar a nosotros a entender precisamente esto de ir más allá de lo que se nos es requerido. Versículo 40, leo y dice,
Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no lo rehuses. Hay 4 ejemplos que Jesús está proponiendo para que nosotros podamos entender en qué consiste esforzarnos para ir más allá de lo que se nos es requerido. Son 4 ejemplos. Los primeros 2 ejemplos tienen que ver con un aspecto de juicio por tribunal. Los 2 casos primeros que se están presentando, el primero en el versículo 40, el segundo en el versículo 41, tienen que ver con casos legales. Te han llevado a un tribunal, te han llevado a un juicio y juicio por tribunal, y allí están demandando de ti. Esos son los primeros 2 casos. Los otros 2 casos que están contenidos en el versículo 42 no necesariamente tienen que ver con un juicio por tribunal, sino que tienen que ver por abuso o por manipulación. Hay gente que abusa, hay gente que manipula, que se aprovecha de sus posiciones, que se aprovecha de sus capacidades inclusive, y que ejercen abuso de autoridad, y que inclusive está de por medio la manipulación. Vamos a ir al detalle para que nosotros lo podamos entender. Versículo 40. Al que quisiere ponerte a pleito, ahí está el aspecto de juicio por tribunal. El que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, versión antigua, versión revisada del 60, dice tu túnica, déjale también la capa. Hay que entender lo que el Señor nos está diciendo. Para poder amar al Señor, yo tengo que ir más allá de lo que se me exige. Yo tengo que forzarme a hacer más allá de lo que se espera que yo haga. Yo tengo que forzarme para ir más allá de lo que inclusive las leyes esperan de mí. Y esto es bien importante. Si alguien te quisiere quitar el vestido, la túnica, déjale también la capa. En la instrucción que Jesús está dando pareciera que hay una tolerancia a la injusticia. ¿Por qué razón? Quiero llevarlo al Antiguo Testamento. Quiero que vayamos al libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 22. Vea lo que está escrito en el versículo 26 y versículo 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, la túnica de tu prójimo, a puesta del sol, se lo volverás. Porque solo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de dormir, y será que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso. Esto es lo que la ley mosaica, la ley del Señor en el Antiguo Testamento, la ley que Moisés les entregó por instrucción del Señor, establecía. Y dentro de la ley establecía que ninguna persona sin excepción, podía tomarle el vestido de una persona que había caído en una necesidad, y precisamente porque no tenía fiador o porque no tenía un valor que dar a cambio, le tenían que tomar el vestido. La ley establecía que a la noche o al atardecer se lo tenían que devolver. ¿Por qué? Porque podía pasar frío, podía pasar una situación difícil durante la noche, y eso podría ir en contra de la persona. Ahora, entendamos lo que Jesús dice en el versículo 40. Si alguien te quiere quitar el vestido, entrégale también la capa.
En otras palabras, pareciera que Jesús nos está diciendo, o de alguna manera tolerando la injusticia. No solamente me están quitando el vestido, sino que además de eso le estoy entregando, y ya por mi cuenta le estoy entregando la capa. La capa tenía un valor todavía más especial que el vestido, porque la capa no es solamente un instrumento de ornato personal, sino que la capa era lo que utilizaban por la noche para cubrirse de la intemperie del medio ambiente. En otras palabras, cuando Jesús está hablando en el versículo 40, si te quieren quitar por tribunal el vestido, entrégales también la capa. Me está dejando completamente a expensas de. Me estoy quedando absolutamente sin nada. Me estoy quedando completamente sin recursos. Y Señor, ¿eso viene de ti? Y la instrucción que estamos recibiendo es, ¿quieres aprender a amar al Señor? ¿Verdaderamente quieres aprender a amar al Señor? Porque el propósito de todas estas enseñanzas es cómo aprendemos a amar al Señor. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, esfuérzate a ir más allá de lo que se te permite. Esfuérzate a ir más allá de lo que se demanda de ti. ¿Por qué? ¿O por qué razón? Por amor del Señor. No hay un caso de injusticia aquí. Hay un proceso de aprendizaje para amar al Señor. Cuando la mujer nos aferramos a las cosas que tenemos, nos estamos nosotros negando a la oportunidad de aprender a amar al Señor. Y esto es bien importante, lo que estos ejemplos nos están presentando, porque el Señor establece pruebas para que nosotros al pasarlas y al caminar por ellas, aprendamos a amar al Señor. En el segundo ejemplo, en el versículo 41, también tiene que ver con un caso de juicio legal. Dice, y a cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. De esto muchos hemos escuchado en más de alguna ocasión, que se trataba de el derecho que tenían los soldados romanos de hacer que un ciudadano judío cargare sus herramientas de guerra, o sus herramientas o su armamento. Y el Señor le está diciendo, la imposición de los soldados romanos era que te obligaban a llevarla por 1 milla. Y el Señor le está diciendo aquí, llévala por 2. Esfuérzate a ir más allá de lo que se te exige. Esfuérzate por hacer más allá de lo que se te demanda. Esfuérzate a caminar más allá de lo que la ley misma establece como mínimo para que tú hagas. Ve con él 2 millas. Ahora, tenemos ya una referencia acerca del versículo 41, pero lo que no hemos entendido es ¿qué tipo de carga? ¿Qué tipo de carga es al que se está refiriendo en este caso? Porque el problema no es ir 1 milla extra. El problema es qué tipo de carga es la que ellos están imponiendo. Quiero ir a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, porque el apóstol Pablo precisamente en esta epístola está trabajando este caso que Jesús presentó
en Mateo capítulo 5, versículo 41. Gálatas capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Yo voy a leer solamente el versículo 2 y lo voy a comparar con el versículo 5. Versículo 2 dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Voy a leerlo una vez más. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Me muevo ahora al versículo 5. Porque cada cual llevará su carga. Aparentemente hay una contradicción. Repito, aparentemente hay una contradicción. Porque el versículo 2 me está diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero cuando llegamos al versículo 5, el mismo apóstol, 3 versículos más adelante, está diciendo: porque cada cual llevará su carga. No se trata de una contradicción. Y se lo voy a explicar. No se trata de una contradicción. Lo que sucede es que en nuestro idioma, carga, versículo 2, carga, versículo 5, la misma palabra. Y para nosotros la misma palabra, el mismo significado. Pero cuando nosotros vamos y tomamos el original, lo leemos en la lengua original, en el griego en que fue escrito, Pablo está utilizando 2 palabras que, aunque se traducen de la misma forma, son 2 palabras completamente diferentes. En el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas, la palabra que aparece aquí en el idioma original es varos. Varos, en griego. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Mientras que en el versículo 5, la palabra que aparece es porción. Son 2 palabras diferentes. ¿Cuál es la diferencia en el idioma original? La palabra varos, que aparece en el versículo 2, es una carga pesada que una sola persona le es bien difícil poderla llevar. Por eso dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Porque para una sola persona es bien difícil, es bien complicado. No que no lo pueda hacer, pero va a pasar mucho mayor trabajo, y por eso es mucho mejor si 2 o 3 o 4 o los que sean la pueden transportar. Mientras que la palabra que aparece en el versículo 5, paros, portion, en griego, es la carga liviana, es la carga ligera, la que realmente no necesita ayuda, la que no necesita auxilio. Cada uno la puede llevar perfectamente. Cuando nos trasladamos nuevamente a Mateo capítulo 5, versículo 41, cuando dice: cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. No está hablando de la carga liviana. No está hablando de la carga fácil, porque al fin y al cabo, caminar una milla más, pues no hay mayor problema. El problema es el tipo de carga que se está imponiendo. Cuando Jesús está hablando, al cualquiera que te cargare por una milla, ve con el 2, está asumiendo, y todos lo entendieron perfectamente, está asumiendo que te están imponiendo una carga a ti solo, que en realidad debería ser llevada por 2, por 3, por 4, por más. Esta es la real instrucción que el Señor está dando. A cualquiera que te cargare por una milla con una carga pesada, con una carga que realmente se necesitan 2 o 3, ve con él 2.
¿Qué se necesita para aprender a amar a Dios? Se necesita que cada uno de nosotros entendamos que Dios está requiriendo como aprendizaje que nos esforcemos para ir más allá de lo que se nos requiere, para ir más allá de lo que se nos demanda, para ir más allá inclusive de lo que nosotros mismos hemos puesto como límite de acción, pero con gozo, pero con regocijo, pero con alegría, con gratitud. Los dos casos que estamos viendo, versículo 40 y versículo 41, Jesús está presentando dos casos que tienen que ver con una imposición donde la imposición está autorizada por un juicio, por tribunal. No te preocupes, no te preocupes. Si te quieren quitar la túnica, entrégales también la capa. Pero Señor, me voy a quedar completamente sin nada. No te preocupes, ¿me amas? No te preocupes, ¿me amas? ¿Recuerda usted la pregunta del Señor Jesús al apóstol Pedro? Pedro, ¿me amas? Y ahora nosotros estamos cayendo en tiempo. ¿Qué tipo de amor es el que nosotros tenemos? ¿Qué tipo de amor es el que realmente nosotros estamos desarrollando para con el Señor? Tengo que decirle, y tengo que decirle con mucho dolor, que muchos de nosotros estamos desarrollando un amor teórico. Sí, así como lo está escuchando. Muchos de nosotros estamos desarrollando un amor de labios, un amor de palabras, un amor, si lo quiere de usted de esta manera, de testimonio. Porque cuando estamos dando testimonio, y sabe a qué me estoy refiriendo, en una iglesia, pasamos al frente a una iglesia y delante de todos les decimos, hermanos, yo tengo que testificarles que yo amo al Señor. Muchos de nosotros estamos desarrollando un amor teórico, pero no un amor de acción. Y fíjese bien que estoy usando la expresión acción, no práctica. Muchos de nosotros no estamos desarrollando un amor de acción. Porque para aprender, oiga bien, para aprender a amar a Dios, es necesario que nosotros nos esforcemos a ir más allá. Te están quitando la túnica. No te preocupes, entrégales también la capa con regocijo, con alegría. No permitas que la situación se convierta en un resentimiento. No permita que la situación se convierta en una raíz de amargura. Y yo tengo que decirle, y usted precisamente lo sabe, dentro de una congregación hay muchas personas, y estoy hablando por supuesto, de hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que han confesado el nombre de Jesús, pero están resentidos, están resentidas, están amargados, están amargadas. ¿Por qué? Porque están viendo injusticia. Porque están viendo cómo me tratan, porque están viendo cómo me hablan, cómo se dirigen hacia mí. No hemos entendido que el amor de Dios o el amor a Dios no es un amor teórico, no es un amor de sentimientos, no es un amor de emociones, es un amor de acción. Y que el Señor está demandando que nosotros nos esforcemos a ir más allá de lo que la situación establece como lo mínimo. Haz esto y más que suficiente, esfuérzate. Si te piden que lleves la carga, y ahora entendemos qué tipo de carga es la que se nos está presentando, la carga que realmente tendría que haberla llevado 2 o 3 personas, mejor si más personas. Pero no es el caso.
Es el que te están entregando a ti solo esa carga. Hazla con regocijo, hazla con alegría, hazlo con entendimiento. Todo lo que hacéis, hacedlo para el Señor, escribe el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios, y lo estamos haciendo con alegría, con regocijo, con gozo. Voy a los otros dos casos. En el versículo 42 se presentan los otros dos ejemplos. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Estos dos casos no necesariamente tienen que ver con juicio por tribunal o por una imposición por tribunal. Tienen que ver mayormente con un abuso. Alguien está abusando de autoridad. Alguien está manipulando. Y no hay forma de evadir la manipulación de otra persona. Pero el Señor dice, al que te pidiere, dale. Quiero ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta Miqueas. Miqueas, en el capítulo 3, en el versículo 11, encontramos esta palabra. Sus cabezas, es decir, sus líderes, sus autoridades, su pueblo dirigente, sus cabezas juzgan por cohecho, por soborno. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Si no pagas, no recibes. Si no das, no tienes nada a cambio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? El caso que el profeta Miqueas está presentando es precisamente similar al que encontramos en Mateo 5:41. Abuso de autoridad. Sus cabezas, sus profetas, sus sacerdotes, sus hombres que han sido establecidos como dirigentes, están abusando, están manipulando. Cuando nosotros llegamos al versículo 41, ¿qué es lo que nos dice el Señor? No es denunciarlo como un abuso o como una manipulación, aunque sabemos que así es, pero el Señor nos está diciendo, al que te pidiere, dale. Hasta cierto punto, como que hubiese una tolerancia a la injusticia. Hasta cierto punto, como que hubiera una tolerancia al abuso. Hasta cierto punto, como que hubiera una tolerancia a la manipulación. No. Es que para los efectos hay un pueblo que está demostrando cuánto ama a Dios, cuánto amor hay para el Señor. El amor que Dios demanda es un amor de acción, no un amor teórico. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que para poder aprender a amar en esta segunda instrucción que tenemos en las Sagradas Escrituras, Mateo capítulo 5, versículo 40, 41, 42, es necesario que entendamos que debemos de ir más allá de lo que se espera que nosotros hagamos. Más allá. No veas esto como una injusticia. No veas esto como un abuso. No veas esto como una manipulación. Yo también tengo mis derechos y ninguno va a ir por encima de mis derechos. Te estás quedando corto. Te estás quedando en el límite. Te estás quedando en la raya. Porque tengamos presente algo. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Hombres y mujeres que hemos confesado a Jesús como Señor y como Salvador, no somos ciudadanos de este mundo, y esto es algo que nosotros debemos de entenderlo. Hoy en día, lamentablemente,
lamentablemente la iglesia está queriendo encontrar una participación entre la sociedad. Usted se ha dado cuenta que hay una tendencia cada vez mayor de que la iglesia participe también en política, que presente sus candidatos, porque tiene que haber presencia de la iglesia en el gobierno. Esto choca con lo que la palabra del Señor establece, porque no es por mollero, es decir, no es por fuerza, sino, el Señor lo dijo, por mi Santo Espíritu. Muchos de nosotros no estamos aprendiendo a amar a Dios. ¿Por qué? Porque en el amor a Dios no establecemos nuestros propios derechos. No establecemos nuestra presencia. Es que todos me tienen que respetar. El hecho de que yo sea un cristiano no quiere decir que cualquiera me va a pisotear. No quiere decir que cualquiera puede abusar de mí. Tenemos que entender, no somos ciudadanos de ese reino. Por lo tanto, entonces, nuestra participación en la tierra es cuánto amor yo tengo por el Señor. Recuerde que estamos aprendiendo a amar a Dios. ¿Cuánta participación yo tengo en amar a Dios? ¿Cómo lo alcanzo? Enseñanza número 1, niégate a ti mismo. Enseñanza número 2, esfuérzate a ir más allá, a hacer más allá de lo que se pide que tú hagas. Esfuérzate, ve más allá, no te quedes, no busques la satisfacción tan solo porque eso fue lo que se te pidió y tan solo hazlo y llega hasta allí y habrás cumplido tu responsabilidad, tu compromiso. No, ve más allá. En la medida en que nosotros vamos más allá, en la medida en que entregamos la capa, en la medida en que llevamos la carga por una milla extra, en la medida en que a pesar de que sabemos de que hay un abuso, doy. En la medida en que sabemos que hay una manipulación, sigo dando. En esa medida, nosotros estamos desarrollando amor por el Señor. Voy al último ejemplo, versículo 42. El último ejemplo dice: y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehuses. Al que quisiere pedir de ti prestado, no se lo rehuses. Hay un abuso. Se están aprovechando de mi situación. Se están aprovechando de mi crisis. Se están aprovechando de mi desgracia. Se están aprovechando. No se lo rehuses. No se lo rehúse, no lo retenga. Vea cómo el Evangelio de Lucas lo presenta. En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, en el versículo 30, es el mismo texto, pero vea cómo lo presenta el escritor de Lucas. Dice: y a cualquiera que te pidiere, da. Y al que tomare lo que es tuyo, se está dando cuenta que hay una manipulación. En el versículo 42 de Mateo 5 nos está diciendo: el que quiera pedir de ti prestado. Pero no se trata de prestado, es que sencillamente lo están tomando por la fuerza. Es que sencillamente se están imponiendo. ¿Hay un abuso? Claro que sí. ¿Hay una manipulación? Claro que sí. Pero el Señor le dice: no se lo rehuses. No se lo rehuses. No se trata de ver injusticias. El hombre normal, el hombre natural, el hombre que no tiene una confianza en el Señor, el hombre, la mujer que no han depositado su fe en el Señor, y es decir, que no están viviendo conforme a la fe en Cristo Jesús, van a haber abusos.
van a destacar injusticias y van a reclamar sus propios derechos. No, yo también tengo derechos, a mí también se me tiene que respetar. De la misma forma como respeto a los demás, a mí también me tienen que respetar. Esfuérzate para ir más allá de lo que se espera. Esfuérzate para establecer la ley de Cristo, como dice Gálatas capítulo 6, que lo leímos hace unos minutos atrás. Es el aprendizaje de amar al Señor. El versículo 30 dice: cualquiera que te pidiere, da, y al que tomare lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir, no se lo demandes. ¿Hay abusos? Sí, no se trata de ver la injusticia. No se trata de denunciar la injusticia. Se trata de establecer a través de nuestra acción que todo yo lo estoy haciendo por amor al Señor. Quiero citar una vez más Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, porque esta parte como que no la habíamos visto. ¿Qué pide de ti el Señor? ¿Qué es lo que pide de ti, oh Israel, el Señor? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y la tercera instrucción, que es la que estamos estudiando, y que lo ames, y que lo ames. A Dios no se ama con sentimientos, a Dios no se ama con emociones. Sería muy fácil decir: Señor, yo te amo. Recuerda el caso del apóstol Pedro: Señor, yo te amo. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Es más, estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Sentimientos, emociones, pasiones. Inclusive cuando Jesús resucita y le pregunta: Pedro, ¿me amas? La palabra que el Señor utiliza es ágape. ¿Me agapeas? Pero Pedro no contestó de la misma forma que el Señor le preguntó. El apóstol Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero, filo. Sí, Señor, tú sabes que te estimo. Sí, Señor, tú sabes que te aprecio, filo. Y esto se repitió por 3 ocasiones. No se ama a Dios con sentimientos, no se ama a Dios con emociones, no se ama a Dios con pasiones, no se ama con los sentidos. Se ama con la acción. Y muchos de nosotros no hemos aprendido a amar a Dios, porque muchos de nosotros estamos interponiendo nuestros propios derechos. Muchos de nosotros estamos exigiendo inclusive nuestros derechos. A Dios no se le ama en teoría, a Dios se le ama en la acción. Como resumen de todo esto, de esta segunda enseñanza, vamos a ir a Romanos. Aquí está el resumen. Resumen, capítulo 12, versículo 19 al versículo 21, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Si alguien te quiere quitar el vestido, entrégale también la capa. Si alguien te quiere obligar a llevar la carga por 1 milla, la carga pesada, la carga que en realidad deberíamos de llevarla 2, en realidad deberíamos de llevarla 3, tú llévala por 2 y llévalo tú solo. Llévalo tú solo. No reproches. No te resientas, porque a mí,
¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? No resientas, no reproches, no recrimines, porque estás echando a perder la oportunidad que Dios te ha entregado para aprender a amar a Dios. No dependamos de las circunstancias, no dependamos de las situaciones en las cuales nos estamos moviendo. Entrega tu derecho. ¿Tú tienes derecho? Claro que sí, tienes derecho. Entrégalos. Entrégalos. En la medida en que nosotros reclamamos derechos, nuestras necesidades, en esa medida nos estamos evitando amar a Dios. Tu Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Voy a la tercera instrucción. A la tercera instrucción. Habíamos establecido que hay 3 instrucciones para aprender a amar al Señor. La primera, niéguese a sí mismo, Mateo capítulo 16. La segunda, esfuérzate para hacer más allá de lo que te es requerido. Mateo capítulo 5, versículo 40 al 42. Vamos a la tercera instrucción. Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Voy a leerlo una vez más. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Tercera instrucción. No busques logros, no busques recompensas, no busques palmaditas en la espalda, no busques palabras de motivación, no busques la complacencia y el aplauso de otras personas. Porque en la medida en que nosotros buscamos logros, en la medida en que nosotros estamos buscando recompensas, en la medida en que nosotros estamos buscando la palmadita, que no hay una palabra ni siquiera de agradecimiento, que no hay una palabra de ánimo en este lugar, como que solamente exigen, pero no le dicen a la persona lo que está haciendo bien. Hemos escuchado ese tipo de expresiones. ¿Cuántas veces nosotros la hemos dicho? ¿Cuántas veces la hemos dicho? ¿Sabe qué es lo que es eso? ¿O qué es lo que significa? Eso se llama filosofía religiosa, porque el mundo se ha introducido dentro de la iglesia. El mundo se ha introducido dentro de la iglesia y le está diciendo a la iglesia, tú tienes que apoyar a los que te ayudan, dale una palmadita, dale una palabra emotiva de encomio de vez en cuando. Eso no es palabra de Dios. Eso es filosofía religiosa, porque la filosofía se ha introducido dentro de la iglesia. Por eso, lamentablemente, hay dentro de una congregación hombres y mujeres que están dispuestos a trabajar siempre y cuando haya una placa donde se mencione lo que yo hice, donde se diga lo que yo di, siempre y cuando reconozcan el trabajo que yo estoy haciendo. Sabe que muchas veces he visto, lamentablemente tengo que decirlo, sabe que muchas veces he visto congregaciones que están comenzando y que el pastor, la pastora, el ministro pide que cada familia se involucre, traiga su propia silla.
Entregue una silla a la congregación y póngale su nombre, el nombre de la familia, al dorso. ¿Sabe lo que está diciendo esa acción? Que no lo estamos haciendo por amor, lo estamos haciendo por reconocimiento, lo estamos haciendo por recompensa, lo estamos haciendo hasta cierto punto para tocar campana, que los demás se den cuenta lo que yo estoy haciendo. Y esto es triste, porque hay un pueblo que no ama al Señor. Hay un pueblo que está buscando logros. Hay un pueblo que está buscando recompensas. Hay un pueblo que está buscando mérito. Hay un pueblo que está buscando publicaciones. Pero no amor al Señor. No está desarrollando amor al Señor. Cuando usted va al Antiguo Testamento y lee, cuando Dios le dice a Moisés, dile a los de corazón dadivoso que traigan ofrenda para el pueblo, para el templo. Dice claramente, diles a los de corazón dadivoso que traigan ofrenda para la construcción del templo. Y llegó el momento en que Moisés les tuvo que decir, ya basta, no traigan más, porque lo que tenemos es más que suficiente. No hubo una placa, no hubo un pergamino, no hubo un diploma que se le entregó a cada quien. ¿Sabe por qué? Por amor. Por amor. ¿Entiende usted ahora por qué muchos de nosotros fallamos en amar a Dios? ¿Entiende por qué ahora muchos estamos resentidos y amargados para con Dios? Yo le pedí al Señor, mire cómo he servido, mire todo lo que he hecho, mire todo lo que he dado y mire cómo el Señor me trata. Le pido y no me da lo que yo le estoy pidiendo. ¿Amamos al Señor? Y yo tengo que decirle con pesar y con mucho dolor, no hemos aprendido a amar a Dios. No hemos aprendido a amar a Dios. Porque muchos de nosotros estamos buscando recompensa. No busque recompensa, no busque logros, no busque una palmadita. No busque su nombre en los titulares. No busque su nombre y no publique su nombre para que los demás vean lo que estamos haciendo. ¿Queremos aprender a amar a Dios? Instrucción número 1, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. El que no se niega a sí mismo no es capaz de tomar la cruz y peor aún, de seguir a Jesús. No es capaz. Niégate a ti mismo. Número 2, ve más allá. Esfuérzate para hacer más allá de lo que se te requiere, de lo que se te pide, de lo que se te exige, de lo que tú mismo has establecido como límite. Con esto es más que suficiente. Este es mi límite. De aquí en adelante, esto es para el Señor, de aquí en adelante es para mí. No. Esfuérzate. Al que te quiera quitar la túnica, el vestido, dale también la capa. No veas la injusticia. Entiende que es la forma como Dios ha permitido para que nosotros aprendamos a amar a Dios. A Dios se le ama, no en teoría, en la acción. Y el Señor está proponiendo estos ejemplos para que nosotros entendamos. Es un aprendizaje tan solo. Es un aprendizaje tan solo. ¿Quién de nosotros, óigalo bien,
¿Quién de nosotros estaría dispuesto a entregar realmente la vida por el Señor? Si en las cosas materiales nos aferramos a ellas y no las queremos entregar, ¿cuánto más nuestra propia vida? ¿Cuánto más nuestra propia vida? ¿Amamos al Señor? Muchos de nosotros no hemos aprendido a amar al Señor. Porque si aún de las cosas materiales nos aferramos y vemos en todo ello nuestros derechos y no vemos en la instrucción de llevar la carga pesada, no cualquier carga, la carga pesada por una mía extra, ¿cuánto más nuestra propia vida? Y tercera instrucción, no busquemos mérito, no busquemos logros, no busquemos recompensa, no busquemos la palmadita, porque todo ello destaca a la persona, no a Jesús. Exalta a la persona, no a Jesús. No hemos aprendido a amar a Jesús. Por lo tanto, la tercera instrucción que encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice, y que lo ames. Ahora nosotros sabemos cómo se aprende a amar a Dios. La pregunta que hoy cada uno de nosotros debe de contestar, ¿a cuánto de todo esto estoy dispuesto a someterme? La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.